En el corazón palpitante de la Ciudad de México, donde los rascacielos de cristal se alzaban como gigantes modernos junto a los vestigios coloniales, vivía Alejandro Fuentes. A sus 45 años, era la viva imagen del éxito, fundador y CEO de Techmex, una de las empresas tecnológicas más influyentes de Latinoamérica. Su rostro adornaba las portadas de revistas de negocios, y su nombre era sinónimo de innovación y riqueza. Esa mañana de diciembre, Alejandro se despertó en su ático de lujo en Polanco, con vistas panorámicas al bosque de Chapultepec. El sol apenas comenzaba a asomarse entre los edificios, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Se levantó de su cama king size, sus pies descalzos tocando el frío mármol italiano del suelo. «Buenos días, señor Fuentes», saludó la voz robótica de su asistente virtual. «Hoy tiene una reunión con la junta directiva a las 10 a.m. y una entrevista con Forbes México a las 2 p.m. Alejandro gruñó en respuesta, dirigiéndose hacia la cafetera de última generación que ya estaba preparando su espresso matutino. El aroma rico y penetrante del café recién hecho llenó la cocina, ofreciendo un breve momento de placer en su rutina meticulosamente planificada. Mientras sorbía su café, Alejandro encendió su tablet de última generación, deslizando su dedo por las noticias del día. Títulos sobre fluctuaciones del mercado y avances tecnológicos pasaban frente a sus ojos sin dejar huella. Había algo en su vida, una sensación persistente de vacío que ni siquiera sus múltiples logros podían llenar. Fue entonces cuando un anuncio llamó su atención: orfanato, esperanza del mañana, necesita donaciones navideñas. Las palabras parecían brillar en la pantalla, desafiándolo. Alejandro frunció el ceño, un recuerdo lejano de su propia infancia privilegiada pero solitaria cruzó por su mente. Ramón llamó a su asistente personal a través del intercomunicador. «Sí, señor Fuentes», respondió la voz al otro lado. «Cancela mis compromisos de hoy. Prepara el auto, vamos a hacer una visita especial». Hubo una pausa de sorpresa antes de que Ramón respondiera: «Como usted diga, señor». Mientras se vestía con un traje hecho a medida que costaba más que el salario anual de muchos, Alejandro reflexionó sobre su impulso repentino. ¿Qué estaba haciendo? Él no era un hombre de caridad espontánea. Sus donaciones siempre eran calculadas, estratégicas, diseñadas para máxima exposición y beneficio fiscal. Sin embargo, algo en ese anuncio había tocado una fibra sensible, una parte de él que creía enterrada bajo años de ambición y éxito material. El viaje en su Rolls Royce a través de las calles congestionadas de la Ciudad de México fue un estudio en contrastes. Pasaron de las avenidas amplias y limpias de Polanco a barrios cada vez más humildes. Alejandro observaba por la ventana polarizada, notando cómo cambiaba el paisaje urbano, de edificios elegantes a estructuras más modestas, algunas en estado de deterioro. Finalmente, llegaron a su destino. El orfanato, Esperanza del Mañana, era un edificio de 2 pisos, con pintura desconchada y un pequeño patio delantero donde algunos niños jugaban bajo la supervisión de una mujer mayor. Alejandro salió del auto, sintiendo las miradas curiosas de los niños y los adultos presentes. Se ajustó la corbata, súbitamente consciente de lo fuera de lugar que se veía en este entorno. «Señor Fuentes», una voz cálida lo saludó. Era María, la directora del orfanato, una mujer de unos 60 años con el cabello gris recogido en un moño y ojos que reflejaban años de bondad y desafíos. «¡Qué sorpresa tan agradable! No esperábamos una visita personal». Alejandro se aclaró la garganta, sintiéndose inexplicablemente nervioso. «Vi su anuncio», dijo, tratando de sonar casual. «Pensé en traer algunas donaciones personalmente». María sonrió, sus ojos brillando con gratitud. «Es muy generoso de su parte, señor Fuentes. Por favor, pase. Los niños estarán encantados de conocerlo». Mientras seguía a María al interior del edificio, Alejandro fue golpeado por una mezcla de olores, comida casera, productos de limpieza y ese aroma indefinible pero inconfundible de un lugar lleno de niños. Las paredes estaban decoradas con dibujos infantiles y carteles educativos desgastados por el tiempo.
María lo guió a través de pasillos estrechos, explicando la historia del orfanato y los desafíos que enfrentaban. Alejandro escuchaba a medias, su mente aún tratando de procesar por qué estaba allí. Fue entonces cuando llegaron al comedor principal. Docenas de niños de todas las edades estaban sentados en mesas largas, comiendo su almuerzo. El ruido de conversaciones y risas llenaba el aire. Pero fue un niño en particular el que captó la atención de Alejandro. Sentado solo en una esquina, con un libro abierto junto a su plato, había un niño de unos 8 años. Su cabello oscuro y rebelde, su postura, incluso la forma en que fruncía el ceño mientras leía, era como mirar una fotografía de sí mismo a esa edad. ¿Quién es ese niño?, preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. María siguió su mirada. Ah, ese es Miguel. Un niño brillante, siempre con la nariz metida en un libro. Llegó aquí cuando era un bebé. Alejandro sintió que el mundo se detenía. Un escalofrío recorrió su espalda mientras una serie de recuerdos enterrados comenzaban a emerger en su mente. Hace años, cuando era joven y ambicioso, hubo una mujer, un error, dinero cambiando de manos para solucionar el problema. ¿Puedo hablar con él?, preguntó Alejandro, su voz temblorosa. María asintió, un poco desconcertada por el repentino interés del millonario. Por supuesto. Miguel, ¿puedes venir un momento, por favor? El niño levantó la vista de su libro, sus ojos, del mismo tono avellana que los de Alejandro, se encontraron con los del hombre. Por un momento, fue como si el tiempo se detuviera, dos almas reconociéndose a pesar de los años y las circunstancias que las habían separado. Miguel se acercó, curioso pero cauto. Sí, señora María. Miguel, este es el señor Fuentes. Ha venido a traer algunas donaciones para el orfanato. El niño miró a Alejandro, una mezcla de curiosidad y algo más profundo en sus ojos. Gracias, señor, dijo con una voz que era sorprendentemente madura para su edad. ¿Le gusta leer? Estoy leyendo sobre inventores famosos. Alejandro sintió que su corazón se apretaba. Sí, logró decir. Me encanta leer. De hecho, yo invento cosas. Los ojos de Miguel se iluminaron. ¿En serio? Eso es increíble. Yo quiero ser inventor cuando sea grande. Quiero crear cosas que ayuden a la gente. En ese momento, Alejandro supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Este niño, este pequeño que era un reflejo de sí mismo, había despertado algo en el que creía perdido hace mucho tiempo: esperanza, propósito, y la posibilidad de redención. Mientras la tarde avanzaba y Alejandro interactuaba con Miguel y los otros niños, sintió que las paredes que había construido alrededor de su corazón comenzaban a desmoronarse. Rió por primera vez en años, se maravilló ante la resiliencia y la alegría de estos niños que, a pesar de tener tan poco, parecían poseer una riqueza que él había olvidado. Al caer la noche, cuando era hora de irse, Alejandro se encontró reacio a partir. Prometió volver, una promesa que sorprendió tanto a María como a sí mismo. Mientras su Rolls Royce se alejaba del orfanato, Alejandro miró por la ventana trasera, viendo a Miguel de pie en la entrada, observándolo partir. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría el curso de muchas vidas. Ramón, dijo a su asistente, necesito que investigues todo lo que puedas sobre Miguel y su historia. Y programa una reunión con mis abogados mañana a primera hora. Alejandro Fuentes, el hombre que lo tenía todo, había encontrado algo que no sabía que le faltaba. Y estaba determinado a no dejarlo ir esta vez. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre el horizonte de la Ciudad de México cuando Alejandro Fuentes ya estaba en su oficina en el piso 50 de la Torre Techmex. La vista panorámica de la ciudad despertando normalmente lo llenaba de un sentido de poder y logro, pero esta mañana, sus pensamientos estaban en otra parte. Señor Fuentes, sus abogados están aquí, anunció su asistente a través del intercomunicador. Alejandro respiró hondo, preparándose para la conversación que estaba por venir. Hazlos pasar, Ramón. 3 hombres en trajes impecables entraron a la oficina.
El más viejo de ellos, Javier Mendoza, había sido el abogado de confianza de Alejandro durante años. «Alejandro, ¿qué es tan urgente que nos hiciste venir a esta hora?», preguntó Javier, su tono una mezcla de curiosidad y preocupación. Alejandro se levantó de su silla, caminando hacia la ventana. Por un momento, observó el tráfico matutino abajo, miles de vidas en movimiento, ajenas al drama que se desarrollaba en las alturas. «Necesito que investiguen a alguien», dijo finalmente, volviéndose hacia los abogados. «Un niño en el orfanato, Esperanza del Mañana. Su nombre es Miguel». Los abogados intercambiaron miradas confusas. «¿Un niño en un orfanato?», preguntó uno de ellos. «¿Qué tiene que ver eso con Tex-Mex?». Alejandro cerró los ojos por un momento, reuniendo el valor para las palabras que estaba a punto de decir. «Creo que podría ser mi hijo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier fue el primero en romperlo. «Alejandro, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Las implicaciones de esto». «Lo sé, Javier», interrumpió Alejandro. «Créeme, lo sé. Pero necesito saberlo con certeza». Durante la siguiente hora, Alejandro relató la historia de su visita al orfanato, la sorprendente similitud con Miguel, y los recuerdos que habían resurgido. Les habló de Gabriela, la mujer con la que había tenido una breve relación años atrás, y cómo le había dado dinero para solucionar el problema, cuando ella le dijo que estaba embarazada. «Nunca supe qué pasó después», concluyó Alejandro, su voz cargada de remordimiento. «Corté todo contacto. Estaba enfocado en construir mi imperio y simplemente lo borré de mi mente». Los abogados escuchaban en silencio, sus expresiones una mezcla de shock y cálculo profesional. «Necesitamos manejar esto con extrema discreción», dijo finalmente Javier. «Si esto llega a la prensa». «No me importa la prensa», interrumpió Alejandro con firmeza. «Lo que me importa es saber la verdad y, si Miguel es mi hijo, hacer lo correcto por él». Los abogados asintieron, aunque era evidente que estaban preocupados por las posibles ramificaciones. «Comenzaremos la investigación de inmediato», aseguró Javier. «Pero Alejandro, te aconsejo que no hagas nada precipitado hasta que tengamos más información». Alejandro asintió distraídamente, su mente ya planeando su próxima visita al orfanato. Mientras tanto, en el Esperanza del Mañana, Miguel se despertaba en la habitación que compartía con otros 5 niños. El sol entraba por la ventana con cortinas desgastadas, iluminando las paredes decoradas con dibujos y recortes de revistas sobre ciencia y tecnología. «Miguel, despierta ya», lo llamó Lucía, una de las cuidadoras más jóvenes del orfanato. «El desayuno está listo y después tienes que prepararte para la escuela». Miguel se frotó los ojos, su mente aún llena de sueños sobre inventos y máquinas maravillosas. Mientras se vestía con su uniforme escolar, un poco grande para él pues era de segunda mano, no podía dejar de pensar en el hombre que había visitado el orfanato el día anterior. «Oye, Miguel», le dijo Javier, su compañero de cuarto y mejor amigo. «¿Es cierto que hablaste con ese millonario ayer? ¿Cómo era?». Miguel sonrió, recordando la conversación. «Era diferente. No como me imaginaba que sería un millonario. Hablamos sobre libros e inventos. Dijo que él también inventa cosas». «¡Guau!», exclamó Javier, impresionado. «¿Crees que vuelva?». «No sé», respondió Miguel, una mezcla de esperanza y duda en su voz. «Los adultos siempre dicen que volverán, pero…». Su conversación fue interrumpida por la voz de María llamándolos para el desayuno. El comedor bullía de actividad, con niños de todas las edades comiendo, charlando y riendo. Miguel se sentó en su lugar habitual, su mente dividida entre el libro de ciencias que había dejado a medias la noche anterior y los recuerdos de su conversación con el señor Fuentes. María observaba a los niños desde la cocina, su rostro mostrando la mezcla de amor y preocupación que siempre llevaba consigo. La visita de Alejandro Fuentes el día anterior había sido inesperada, y la forma en que había mirado a Miguel, había algo allí que no podía ignorar. «María», la llamó Lucía,
acercándose con una expresión preocupada. Acabo de recibir una llamada. El señor Fuentes quiere volver hoy. Dice que tiene algo importante que discutir contigo. María sintió un nudo en el estómago. En sus años dirigiendo el orfanato, había aprendido a confiar en sus instintos, y algo le decía que la vida en Esperanza del Mañana estaba a punto de cambiar drásticamente. Gracias, Lucía. Por favor, asegúrate de que todo esté en orden. Y, mantén un ojo especial en Miguel hoy, ¿de acuerdo? Lucía asintió, lanzando una mirada curiosa hacia el niño que comía su desayuno, ajeno a las fuerzas que se movían a su alrededor. A media mañana, el lujoso auto de Alejandro Fuentes se detuvo nuevamente frente al orfanato. Esta vez, sin embargo, no traía regalos ni donaciones. Su rostro mostraba una determinación que hizo que María se tensara en anticipación. Señor Fuentes, lo saludó, tratando de mantener un tono neutral. No esperábamos verlo tan pronto. Alejandro le dio una sonrisa tensa. María, necesito hablar con usted en privado. Es sobre Miguel. María asintió, guiándolo hacia su pequeña oficina. Una vez dentro, Alejandro no perdió tiempo en rodeos. Creo que Miguel podría ser mi hijo, dijo sin preámbulos, su voz una mezcla de ansiedad y esperanza. María se sentó lentamente, el peso de esas palabras cayendo sobre ella como una tonelada de ladrillos. Señor Fuentes, eso es una acusación muy seria. ¿Tiene alguna prueba? Alejandro procedió a contarle sobre su relación pasada con Gabriela, los tiempos coincidían, y la sorprendente similitud física y de personalidad con Miguel. Entiendo que esto es mucho para procesar, dijo Alejandro, notando la expresión abrumada de María. Pero necesito saber la verdad. Por Miguel, por mí, por Gabriela, donde quiera que esté. María guardó silencio por un momento, procesando la información. Su mente iba a toda velocidad, pensando en Miguel, en cómo esto podría afectar su vida, en los otros niños del orfanato. Señor Fuentes, dijo finalmente, su voz firme. Entiendo su deseo de saber la verdad, pero mi prioridad es el bienestar de Miguel y de todos los niños bajo mi cuidado. No podemos simplemente irrumpir en su vida con esta información sin estar completamente seguros. Alejandro asintió, respetando la posición de María. Por supuesto. Sugiero que hagamos una prueba de ADN. Discreta, por supuesto. Y le doy mi palabra de que, sea cual sea el resultado, actuaré en el mejor interés de Miguel. María lo miró fijamente, evaluando su sinceridad. Finalmente, asintió. De acuerdo. Pero con una condición, nada de esto se le dirá a Miguel hasta que estemos absolutamente seguros y hayamos decidido la mejor manera de manejar la situación. Tiene mi palabra, prometió Alejandro. Mientras salían de la oficina, vieron a Miguel en el patio, jugando con otros niños. Por un momento, el niño miró en su dirección y sonrió, saludando con la mano a Alejandro. Alejandro devolvió el saludo, sintiendo una mezcla de emociones que nunca antes había experimentado. Miedo, esperanza, arrepentimiento, y algo más, algo que se parecía mucho al amor. Mientras se alejaba del orfanato, Alejandro sabía que su vida estaba en un punto de inflexión. Las decisiones que tomara en los próximos días no solo afectarían su futuro, sino el de un niño que, hasta hace poco, ni siquiera sabía que existía. El pasado estaba alcanzándolo, y Alejandro Fuentes, el hombre que siempre había tenido el control, se encontraba en territorio desconocido, navegando las aguas turbulentas de la paternidad y la redención. El laboratorio médico en el corazón de la colonia Roma zumbaba con actividad cuando Alejandro Fuentes entró, su presencia imponente atrayendo miradas curiosas. El doctor Ramírez, un genetista de renombre, lo esperaba en su oficina privada. Señor Fuentes, los resultados están listos, dijo el doctor, su tono profesional pero con un toque de nerviosismo. No todos los días se enfrentaba a revelar información tan delicada a uno de los hombres más poderosos de México. Alejandro se sentó, su corazón latiendo con fuerza. Dígamelo sin rodeos, doctor.
El doctor Ramírez asintió, abriendo una carpeta. Los resultados son concluyentes. Hay un 99.9% de probabilidad de que usted sea el padre biológico del niño, Miguel. El mundo pareció detenerse por un momento. Alejandro cerró los ojos, una mezcla de emociones abrumándolo, alivio, miedo, alegría, culpa. Cuando los abrió, su mirada estaba llena de determinación. Gracias, doctor. Necesito que esta información se mantenga en la más estricta confidencialidad. Salió del laboratorio sintiéndose como si cargara el peso del mundo sobre sus hombros. Su chofer lo esperaba, pero en lugar de dirigirse a la oficina, Alejandro dio una orden diferente, al orfanato, Esperanza del Mañana, punto. Mientras el auto se deslizaba por las calles de la Ciudad de México, Alejandro reflexionaba sobre cómo su vida había dado un giro de 180 grados en cuestión de días. ¿Cómo iba a manejar esto? ¿Cómo se lo diría a Miguel? ¿Y qué significaba esto para su futuro? En el orfanato, María estaba en medio de una clase de matemáticas cuando vio el lujoso auto de Alejandro estacionarse afuera. Su corazón dio un vuelco, intuyendo que este momento cambiaría todo. Lucía llamó a su joven asistente: por favor, encárgate de la clase. Tengo un asunto importante que atender. María encontró a Alejandro en la entrada, su rostro una máscara de emociones contenidas. Sin decir palabra, lo guió a su oficina, cerrando la puerta tras ellos. Los resultados, comenzó María, pero la expresión de Alejandro le dio la respuesta antes de que él hablara. Es positivo, confirmó Alejandro, su voz apenas un susurro. Miguel es mi hijo. María se sentó lentamente, el peso de esta revelación cayendo sobre ella. Dios mío, murmuró. ¿Qué vamos a hacer ahora? Alejandro comenzó a pasearse por la pequeña oficina. Quiero hacer las cosas bien, María. Por Miguel, por todos los niños aquí. Pero no sé por dónde empezar. En ese momento, un golpe en la puerta los interrumpió. Era Miguel, sosteniendo un pequeño robot hecho de piezas de juguetes viejos y cartón. Señora María, mire lo que, se detuvo al ver a Alejandro. Sus ojos se iluminaron. Señor Fuentes. Volvió. Alejandro y María intercambiaron una mirada de pánico momentáneo antes de que Alejandro se arrodillara para estar al nivel de Miguel. Hola, Miguel. Ese es un robot impresionante. ¿Lo hiciste tú solo? El niño asintió con entusiasmo. Sí, lo armé con cosas que encontré. Quiero que pueda ayudar a limpiar el patio. Alejandro sintió que su corazón se hinchaba de orgullo. Este niño, su hijo, era brillante y compasivo. Es una idea maravillosa, Miguel. Tal vez podría ayudarte a mejorarlo. ¿Te gustaría eso? Los ojos de Miguel se abrieron de par en par. ¿En serio? Eso sería increíble. María observaba la interacción con una mezcla de ternura y preocupación. Miguel, cariño, ¿por qué no vas a buscar tus planos para el robot? Estoy segura de que al señor Fuentes le encantaría verlos. Una vez que Miguel salió corriendo, emocionado, María se volvió hacia Alejandro. Necesitamos un plan. No podemos simplemente soltar esta noticia sin preparación. Alejandro asintió, su mente trabajando a toda velocidad. Tienes razón. Propongo lo siguiente: comenzaré a visitar el orfanato regularmente, pasando tiempo con Miguel y los otros niños. Mientras tanto, mis abogados pueden empezar a preparar la documentación necesaria para reclamar la paternidad legalmente. María lo miró fijamente. ¿Estás seguro de que estás listo para eso, Alejandro? Ser padre no es algo que puedas manejar como uno de tus negocios. Las palabras de María lo golpearon con fuerza. Tenía razón, por supuesto. Toda su vida había estado enfocado en el éxito, en construir su imperio. ¿Estaba realmente preparado para ser padre? No estoy seguro de estar listo, admitió Alejandro. Pero estoy seguro de que quiero intentarlo. Miguel merece tener un padre,
Y yo quiero ser ese padre. Antes de que María pudiera responder, Miguel regresó, sus brazos llenos de dibujos y notas garabateadas. Mire, señor Fuentes. Estos son todos mis diseños. Durante la siguiente hora, Alejandro se sumergió en el mundo de Miguel, maravillándose ante la creatividad y el ingenio del niño. Discutieron mejoras para el robot, con Alejandro ofreciendo sugerencias basadas en su experiencia en tecnología. Mientras tanto, en otra parte del orfanato, Lucía observaba la escena con curiosidad. Había notado los cambios en el comportamiento de María y las frecuentes visitas del señor Fuentes. Su instinto le decía que algo grande estaba sucediendo, algo que podría cambiar la vida de Miguel para siempre. A medida que el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de la Ciudad de México de tonos naranjas y rosas, Alejandro se preparaba para irse. Miguel lo acompañó hasta la puerta, su rostro brillante de emoción. «¿Volverá pronto, señor Fuentes?», preguntó el niño, un toque de esperanza en su voz. Alejandro se arrodilló nuevamente, mirando a Miguel a los ojos. «Te lo prometo, Miguel. Volveré muy pronto. Y cuando lo haga, tengo algo muy importante que hablar contigo». Mientras su auto se alejaba del orfanato, Alejandro miró por la ventana trasera, viendo a Miguel agitar la mano en despedida. Su corazón estaba lleno de una emoción que no podía nombrar completamente. Era miedo, sí, pero también esperanza y un amor que crecía con cada minuto que pasaba con su hijo recién descubierto. En su oficina, María se sentó pesadamente en su silla, el peso de los acontecimientos del día cayendo sobre ella. Sacó una vieja foto de un cajón, una imagen de una joven mujer sonriente que se parecía mucho a Miguel. «Oh, Gabriela», susurró. «Si tan solo estuvieras aquí para ver esto». La noche cayó sobre la Ciudad de México, y en diferentes partes de la ciudad, 3 almas reflexionaban sobre el futuro. Alejandro, determinado a ser el padre que Miguel merecía. María, preocupada por proteger a los niños que consideraba suyos. Y Miguel, durmiendo pacíficamente, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El destino había tejido sus hilos, uniendo vidas que una vez estuvieron separadas. Ahora, solo el tiempo diría cómo se desarrollaría esta nueva y frágil relación entre un padre y un hijo que apenas comenzaban a conocerse. El sol de la mañana se filtraba a través de las persianas de la oficina de Alejandro Fuentes en la Torre Techmex. El empresario, normalmente impecable, mostraba signos de una noche de insomnio, corbata aflojada, ojos cansados, y una taza de café fuerte en la mano. «Señor Fuentes», la voz de Ramón interrumpió sus pensamientos. «Su equipo legal está aquí para la reunión». Alejandro asintió, enderezándose en su silla. «Hazlos pasar». Javier Mendoza y su equipo entraron, sus rostros una mezcla de profesionalismo y preocupación. Sabían que lo que estaban a punto de discutir podría cambiar el futuro de la empresa y de su fundador. «Alejandro», comenzó Javier, «hemos revisado todas las opciones legales. La buena noticia es que, con la prueba de ADN, el proceso de reconocimiento de paternidad debería ser relativamente sencillo». Alejandro asintió, pero su mente estaba en otra parte. «¿Y qué hay de Miguel? ¿Cómo podemos manejar esto de la manera menos disruptiva para él?» Los abogados intercambiaron miradas. No estaban acostumbrados a ver este lado más suave de su jefe. «Bueno», continuó Javier, «legalmente, tienes todos los derechos para reclamar la custodia completa. Pero eso no es lo mejor para Miguel», interrumpió Alejandro. «Ha vivido toda su vida en el orfanato. No puedo simplemente arrancarlo de allí». El silencio cayó sobre la sala. Finalmente, uno de los abogados más jóvenes habló. «Señor Fuentes, ¿ha considerado una transición gradual? Podría comenzar con visitas regulares, luego fines de semana, y eventualmente». Alejandro levantó una mano, deteniendo la sugerencia. «Eso es exactamente lo que tenía en mente. Quiero hacer esto bien. Por Miguel». Mientras el equipo legal discutía los detalles, Alejandro se encontró mirando por la ventana hacia la ciudad bulliciosa abajo.
Su mente vagó hacia el orfanato, preguntándose qué estaría haciendo Miguel en ese momento. En el Esperanza del Mañana, Miguel estaba en el patio, trabajando en su robot con renovado entusiasmo. Las sugerencias de Alejandro habían abierto un mundo de posibilidades en su joven mente. Miguel, llamó Lucía, acercándose con una sonrisa. La señora María quiere verte en su oficina. El niño levantó la vista, curioso. ¿Hice algo malo? Lucía rió suavemente. No, cariño. Creo que tiene buenas noticias para ti. En la pequeña oficina de María, Miguel se sentó, sus piernas balanceándose nerviosamente. María lo miró con una mezcla de amor y ansiedad. Miguel, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. ¿Recuerdas al señor Fuentes? Ha estado viniendo mucho últimamente. El rostro de Miguel se iluminó. Sí. Me ha estado ayudando con mi robot. Es muy inteligente. María sonrió. Así es. Miguel, el señor Fuentes. Alejandro, tiene algo muy importante que decirte. Vendrá esta tarde y quiere hablar contigo. ¿Está bien? Miguel asintió, su curiosidad palpable. ¿Es sobre mi robot? ¿Cree que podemos hacerlo funcionar de verdad? María tomó las manos del niño entre las suyas. Es sobre algo mucho más importante que eso, cariño. Pero quiero que recuerdes algo, pase lo que pase, todos aquí te queremos mucho. Eres parte de nuestra familia. Miguel frunció el ceño, confundido por la seriedad de María. Yo también los quiero, señora María. ¿Está todo bien? Sí, mi niño, respondió ella, abrazándolo fuertemente. Todo estará bien. La tarde llegó con una mezcla de anticipación y nerviosismo en el orfanato. Alejandro apareció puntualmente, vestido de manera más casual de lo habitual, con un paquete bajo el brazo. María lo recibió en la entrada. ¿Estás seguro de que estás listo para esto?, preguntó en voz baja. Alejandro respiró hondo. Tan listo como puedo estar. ¿Dónde está Miguel? En el jardín trasero. Le gusta sentarse bajo el viejo roble cuando quiere pensar. Alejandro asintió y se dirigió hacia allí. Encontró a Miguel sentado en el césped, trabajando en su robot. El niño levantó la vista y sonrió al verlo. Señor Fuentes. Mire, implementé sus sugerencias. Alejandro se sentó junto a él, su corazón latiendo con fuerza. Es impresionante, Miguel. Tienes un gran talento. Hubo un momento de silencio mientras Alejandro reunía el coraje para lo que estaba a punto de decir. Miguel, comenzó, su voz suave. Hay algo muy importante que necesito decirte. Algo que cambiará nuestras vidas. El niño lo miró con curiosidad. ¿Qué es, señor Fuentes? Alejandro tomó una respiración profunda. Miguel, hace muchos años, cometí un error. Un error que me hizo perder algo muy valioso sin siquiera saberlo. Ese algo, eras tú. Miguel frunció el ceño, confundido. No entiendo. Miguel, Alejandro lo miró directamente a los ojos, yo soy tu padre. El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Miguel miró a Alejandro, luego a su robot, y de vuelta a Alejandro. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero mi mamá. ¿Por qué nunca viniste antes? Su voz era apenas un susurro. Alejandro sintió que su corazón se rompía. No lo sabía, Miguel. Si lo hubiera sabido, habría venido por ti inmediatamente. Lo siento tanto. Miguel se quedó en silencio, procesando la información. Alejandro, inseguro de qué hacer, sacó el paquete que había traído. Traje algo para ti, dijo suavemente, entregándole el paquete. Miguel lo abrió lentamente. Dentro había un kit de robótica avanzado, el tipo de cosa con la que solo había soñado. Sé que esto no compensa los años perdidos, dijo Alejandro.
pero quiero que sepas que estoy aquí ahora, y quiero ser parte de tu vida, si me lo permites. Miguel miró el kit, luego a Alejandro. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de emociones, confusión, dolor, pero también un destello de esperanza. ¿Puedo llamarte papá?, preguntó en voz baja. Alejandro sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Me encantaría eso, Miguel. El niño se lanzó a los brazos de Alejandro, sollozando. Alejandro lo abrazó fuertemente, sus propias lágrimas cayendo libremente. Desde la ventana de su oficina, María observaba la escena, su corazón lleno de una mezcla de alegría y tristeza. Sabía que este era solo el comienzo de un largo y complicado viaje para todos ellos. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, padre e hijo permanecieron abrazados bajo el viejo roble, el robot olvidado a un lado. Era un momento de nuevo comienzo, de puentes siendo construidos sobre el abismo del tiempo perdido. En la distancia, el bullicio de la ciudad continuaba, ajeno al pequeño milagro que estaba ocurriendo en un rincón tranquilo de un orfanato. Pero para Alejandro y Miguel, el mundo entero se había reducido a ese momento, a esa conexión recién descubierta que prometía cambiar sus vidas para siempre. Los días siguientes a la revelación fueron un torbellino de emociones y ajustes para todos en el orfanato, esperanza del mañana. Miguel oscilaba entre la emoción de tener un padre y la confusión sobre cómo esto cambiaría su vida. Alejandro, por su parte, se encontraba navegando las aguas desconocidas de la paternidad, tratando de equilibrar su nueva responsabilidad con las demandas de su imperio empresarial. Una mañana soleada, Alejandro llegó al orfanato más temprano de lo habitual. María lo recibió con una sonrisa cansada. Buenos días, Alejandro. Miguel está desayunando con los demás niños. Alejandro asintió, notando las ojeras bajo los ojos de María. ¿Cómo lo está llevando? María suspiró. Es complicado. Está emocionado por tenerte en su vida, pero también está asustado. Teme que lo alejes de todo lo que conoce. Estas palabras golpearon a Alejandro como un puño en el estómago. Nunca haría eso. Quiero que sea feliz. Lo sé, respondió María suavemente. Pero Miguel ha vivido toda su vida aquí. Este es su hogar, estos niños son su familia. El cambio, aunque sea para mejor, da miedo. Alejandro asintió, pensativo. Tal vez podríamos organizar una especie de día familiar. Algo para que Miguel vea que no estoy tratando de alejarlo de aquí, sino de expandir su mundo. Los ojos de María se iluminaron. Esa es una excelente idea. De hecho, tengo una sugerencia. Mientras discutían los detalles, en el comedor, Miguel picoteaba su desayuno distraídamente. Javier, su mejor amigo, lo miraba con preocupación. Oye, Miguel, dijo Javier en voz baja. ¿Estás bien? Has estado muy callado últimamente. Miguel levantó la vista, esforzándose por sonreír. Estoy bien. Es solo que, todo es tan diferente ahora. ¿Es por el señor Fuentes? ¿Tú, papá? Miguel asintió. Es raro, ¿sabes? Toda mi vida quise tener un papá, y ahora que lo tengo, no sé cómo actuar. Javier puso una mano en el hombro de su amigo. Tal vez solo tienes que ser tú mismo. Si es tu verdadero papá, te querrá así como eres. Las palabras de Javier parecieron aliviar un poco la tensión en los hombros de Miguel. Gracias, Javier. Eres un buen amigo. En ese momento, Alejandro entró al comedor, causando un revuelo de susurros emocionados entre los niños. Se acercó a la mesa de Miguel, sonriendo cálidamente. Buenos días, Miguel. ¿Cómo estás hoy? Miguel se enderezó, una mezcla de nerviosismo y emoción en su rostro. Bien, papá. ¿Qué haces aquí tan temprano? Alejandro se sentó junto a ellos. Bueno, tengo una sorpresa. ¿Qué te parecería si organizamos un día especial aquí en el orfanato? Con juegos, comida y actividades para todos.
Los ojos de Miguel se abrieron de par en par. ¿En serio? ¿Para todos? Alejandro asintió. Para todos. Y estaba pensando que tal vez podrías ayudarme a planificarlo. Después de todo, tú conoces mejor que nadie lo que a tus amigos les gustaría. La sonrisa que iluminó el rostro de Miguel fue como un rayo de sol después de una tormenta. Eso sería increíble. ¿Podemos tener un concurso de robótica? ¿Y tal vez traer un inflable? Alejandro rió, sintiendo que un peso se levantaba de su corazón. Podemos tener todo eso y más. ¿Qué te parece si después del desayuno nos sentamos con la señora María y hacemos una lista? Miguel asintió entusiasmado, su desayuno olvidado mientras su mente bullía de ideas. Las siguientes semanas fueron un frenesí de preparativos. Alejandro se sorprendió a sí mismo pasando cada vez más tiempo en el orfanato, ayudando con los preparativos y, en el proceso, conociendo mejor no solo a Miguel, sino a todos los niños. Lucía, la joven cuidadora, observaba todo esto con una mezcla de asombro y cautela. Una tarde, mientras ayudaba a Miguel con su proyecto para el concurso de robótica, no pudo evitar preguntar: Miguel, ¿cómo te sientes realmente con todo esto? El niño levantó la vista de su robot, pensativo. Es diferente. A veces me siento muy feliz, y otras veces tengo miedo. ¿Y si no soy lo que él espera? ¿Y si se cansa de mí? Lucía sintió que su corazón se encogía. Abrazó a Miguel con fuerza. Oh, cariño. He visto cómo te mira. Está tan orgulloso de ti. Y aunque las cosas cambien, siempre nos tendrás a nosotros. Nunca lo olvides. El día del evento llegó finalmente. El patio del orfanato se había transformado en un pequeño parque de diversiones, con juegos, puestos de comida y un escenario para el concurso de robótica. Niños de otros orfanatos de la ciudad también habían sido invitados, llenando el lugar de risas y emoción. Alejandro, vestido de manera casual con jeans y una camiseta, se movía entre la multitud, ayudando donde podía y asegurándose de que todo funcionara sin problemas. Se detuvo un momento, observando a Miguel explicar emocionado su proyecto a un grupo de jueces impresionados. María se acercó a él, sonriendo. Has hecho algo maravilloso aquí, Alejandro. No solo por Miguel, sino por todos estos niños. Alejandro asintió, sintiendo una emoción que no podía nombrar completamente. Sabes, María, toda mi vida pensé que el éxito se medía en dinero y poder. Pero esto, ver a Miguel así, ver a todos estos niños felices, esto es éxito real. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos, Miguel corrió hacia Alejandro, sosteniendo un trofeo. Papá. Papá. Gané el primer lugar. Alejandro lo levantó en sus brazos, girando con él. Estoy tan orgulloso de ti, campeón. En ese momento, rodeados por la alegría y la celebración, padre e hijo sintieron que finalmente estaban en el camino correcto. Aún quedaban desafíos por delante, ajustes que hacer y heridas que sanar. Pero por ahora, en este perfecto instante, todo estaba bien en su pequeño mundo. La noche cayó sobre la Ciudad de México, y las estrellas brillaban sobre el orfanato, esperanza del mañana. Una nueva esperanza había nacido, no solo para Miguel y Alejandro, sino para todos los que habían sido tocados por esta historia de redención y amor. El éxito del día familiar en el orfanato, esperanza del mañana, había marcado un punto de inflexión en la relación entre Alejandro y Miguel. Las semanas siguientes vieron a padre e hijo forjando un vínculo cada vez más fuerte, con Alejandro haciendo malabarismos entre sus responsabilidades empresariales y su nuevo papel como padre. Una tarde de viernes, Alejandro llegó al orfanato con una sorpresa para Miguel. ¿Estás listo para tu primera noche en casa, campeón?, preguntó, sus ojos brillando de emoción. Miguel, que estaba empacando una pequeña mochila, asintió nerviosamente. Creo que sí. ¿Estás seguro de que está bien que me quede contigo? Alejandro se arrodilló frente a su hijo, poniendo sus manos sobre los hombros del niño. Por supuesto que está bien,
He estado esperando esto desde hace semanas. Pero si en algún momento te sientes incómodo o quieres volver, solo tienes que decírmelo, ¿de acuerdo? Miguel asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. De acuerdo, papá. El viaje en el lujoso auto de Alejandro fue una aventura en sí misma para Miguel. Sus ojos se abrían de par en par mientras recorrían las calles de la ciudad, pasando de los barrios familiares a las zonas más opulentas. Al llegar al ático de Alejandro en Polanco, Miguel quedó boquiabierto. ¿Aquí vives?, preguntó, asombrado por la vista panorámica de la ciudad. Alejandro sonrió, disfrutando de la reacción de su hijo. Así es. Y ahora, este también es tu hogar, Miguel. Ven, déjame mostrarte tu habitación. La habitación que Alejandro había preparado para Miguel era un sueño hecho realidad para cualquier niño. Estantes llenos de libros de ciencia y tecnología, un escritorio con una computadora de última generación, y en el centro, un área de trabajo especialmente diseñada para proyectos de robótica. ¿Todo esto es, para mí?, preguntó Miguel, su voz apenas un susurro. Todo tuyo, confirmó Alejandro. Pensé que te gustaría tener un espacio para trabajar en tus inventos. Miguel se lanzó a los brazos de su padre, abrazándolo con fuerza. Gracias, papá. Es increíble. La noche transcurrió con padre e hijo cocinando juntos, o más bien, Alejandro intentando cocinar mientras Miguel reía de sus torpes esfuerzos, viendo una película de ciencia ficción y finalmente, Alejandro arropando a Miguel en su nueva cama. Buenas noches, hijo, dijo Alejandro, besando la frente de Miguel. Si necesitas algo, estaré en la habitación de al lado. Miguel asintió, sus ojos ya cerrándose de cansancio. Buenas noches, papá. Te quiero. Esas simples palabras hicieron que el corazón de Alejandro se hinchara de emoción. Yo también te quiero, Miguel. Más de lo que puedas imaginar. Sin embargo, la paz de la noche fue interrumpida bruscamente. Alrededor de las 3 de la mañana, Alejandro se despertó sobresaltado por gritos provenientes de la habitación de Miguel. Corrió hacia allí, encontrando a Miguel sentado en la cama, llorando y temblando. Miguel. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? El niño se lanzó a los brazos de su padre, sollozando. Tuve una pesadilla. Soñé que te ibas y me dejabas solo otra vez. Alejandro abrazó a su hijo con fuerza, sintiendo cómo se le rompía el corazón. Oh, Miguel. Nunca te dejaré solo. Estoy aquí, y siempre estaré aquí para ti. Pasaron el resto de la noche en la sala, Alejandro sosteniendo a Miguel mientras veían dibujos animados y hablaban en voz baja sobre sus miedos y esperanzas. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, el teléfono de Alejandro sonó. Era Javier, su abogado principal. Alejandro, tenemos un problema, la voz de Javier sonaba tensa. Alguien filtró la historia a la prensa. Está en todos los periódicos, magnate tecnológico descubre hijo secreto en orfanato local, . Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Miró a Miguel, que comía sus cereales ajeno a la tormenta que se avecinaba. Entiendo, Javier. Reúne al equipo de crisis. Estaré allí en una hora. Colgando el teléfono, Alejandro se sentó junto a Miguel, tratando de mantener la calma. Miguel, ha surgido algo en el trabajo. Voy a tener que llevarte de vuelta al orfanato un poco antes de lo planeado. Los ojos de Miguel se llenaron de preocupación. ¿Hice algo mal? No, para nada, se apresuró a asegurar Alejandro. Es solo un problema de trabajo. Te prometo que lo solucionaré y volveremos a estar juntos pronto. El viaje de regreso al orfanato fue tenso. Afuera del edificio, Alejandro notó con alarma un grupo de periodistas congregándose. Miguel, dijo, volviéndose hacia su hijo. Quiero que entres rápidamente y vayas directo con la señora María. No hables con nadie más, ¿entendido? Miguel asintió, asustado por la seriedad en la voz de su padre. Alejandro lo escoltó rápidamente al interior,
donde María los esperaba, su rostro una máscara de preocupación. «Alejandro, ¿qué está pasando?», preguntó en voz baja. «La prensa se enteró», respondió Alejandro, su voz tensa. «Necesito que mantengas a Miguel y a los otros niños alejados de ellos. Voy a manejar esto». María asintió, abrazando a Miguel protectoramente. «Ten cuidado, Alejandro». Alejandro besó la frente de Miguel. «Todo estará bien, campeón. Te lo prometo». Mientras Alejandro salía para enfrentar a la prensa, Miguel se aferró a María, sus ojos llenos de miedo y confusión. «Señora María, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanta gente afuera?». María suspiró, acariciando el cabello del niño. «A veces, Miguel, cuando pasan cosas buenas en nuestras vidas, el mundo exterior quiere saber todos los detalles. Pero no te preocupes, tu papá se encargará de todo». Afuera, Alejandro enfrentaba una tormenta de flashes y preguntas. «Señor Fuentes, ¿es cierto que tiene un hijo secreto? ¿Por qué mantuvo esto en secreto? ¿Planea llevarse al niño del orfanato?». Alejandro levantó las manos, pidiendo silencio. Cuando finalmente lo obtuvo, habló con voz clara y firme. «Sí, es cierto. Recientemente descubrí que tengo un hijo, un maravilloso niño llamado Miguel. No mantuve esto en secreto, simplemente estábamos tomando el tiempo necesario para conocernos y formar un vínculo. Les pido respeto por nuestra privacidad en este momento delicado. Miguel es lo más importante en mi vida ahora, y haré todo lo necesario para protegerlo y asegurar su bienestar». Mientras Alejandro continuaba respondiendo preguntas, dentro del orfanato, Miguel escuchaba atentamente, su corazón latiendo con fuerza. Por primera vez, comenzaba a entender realmente lo que significaba ser el hijo de Alejandro Fuentes, y las complicaciones que eso podría traer a su vida. La tormenta mediática apenas comenzaba, y tanto Alejandro como Miguel se enfrentaban a un futuro incierto. Pero en medio del caos, una cosa quedaba clara: el amor entre padre e hijo sería puesto a prueba, y solo el tiempo diría si era lo suficientemente fuerte para resistir la tempestad que se avecinaba. Los días siguientes a la revelación pública fueron un torbellino de actividad y emociones para todos los involucrados. El orfanato, Esperanza del Mañana, se convirtió en el centro de atención mediática, con periodistas acampando día y noche frente a sus puertas. Dentro del orfanato, María y su equipo trabajaban incansablemente para mantener la normalidad y proteger a los niños del caos exterior. Miguel, en particular, se encontraba en el centro de una tormenta que apenas comenzaba a comprender. Una mañana, mientras Miguel desayunaba con los otros niños, Javier, su mejor amigo, se acercó con un periódico en la mano. «Miguel, mira esto», susurró, mostrándole la primera plana. «Están hablando de ti y de tu papá en todos lados». Miguel miró la foto de Alejandro en la portada, con un titular sensacionalista: «El heredero secreto del Imperio Tex-Mex». Sintió un nudo en el estómago. «No quiero verlo», dijo, apartando la mirada. «No entiendo por qué a todos les importa tanto». Lucía, que pasaba cerca, notó la interacción y rápidamente intervino. «Javier, sabes que no debes traer periódicos aquí», dijo suavemente, quitándole el diario. Luego se volvió hacia Miguel. «¿Estás bien, cariño?». Miguel asintió, pero sus ojos traicionaban su confusión y preocupación. Lucía se sentó junto a él. «Sé que esto es difícil, Miguel. Pero recuerda, lo que importa es lo que tú y tu papá sienten el uno por el otro. Todo lo demás es solo ruido». Mientras tanto, en las oficinas centrales de Tex-Mex, Alejandro se encontraba en medio de una reunión de crisis con su equipo legal y de relaciones públicas. «Necesitamos controlar la narrativa», insistía uno de los ejecutivos. «Quizás una entrevista exclusiva, mostrar al público que esto es una historia de redención y amor». Alejandro negó con la cabeza. «No expondré a Miguel a los medios. Es solo un niño». Javier, su abogado principal, intervino. «Alejandro, entiendo tu preocupación, pero el silencio solo alimentará más especulaciones.
Necesitamos una estrategia. Alejandro se pasó una mano por el cabello, frustrado. Lo que necesitamos es que dejen en paz a mi hijo y al orfanato. ¿No pueden ver el daño que esto está causando? En ese momento, su teléfono sonó. Era María. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba mientras contestaba. ¿María? ¿Está todo bien? ¿Cómo está Miguel? La voz de María sonaba tensa. Alejandro, necesitamos que vengas. Miguel no está manejando bien toda esta atención. Creo que necesita verte. Alejandro se puso de pie de inmediato. Voy para allá. Ignorando las protestas de su equipo, Alejandro salió apresuradamente de la oficina. Mientras su chofer lo llevaba al orfanato, no podía dejar de pensar en cómo todo se había salido de control tan rápidamente. Al llegar al orfanato, tuvo que abrirse paso entre una multitud de periodistas. Sin comentarios, repetía mientras avanzaba hacia la entrada. Dentro, encontró a María esperándolo. Está en el jardín trasero, dijo ella suavemente. Ha estado allí toda la mañana, negándose a hablar con nadie. Alejandro asintió y se dirigió al jardín. Encontró a Miguel sentado bajo el viejo roble, abrazando sus rodillas contra su pecho. El corazón de Alejandro se encogió al ver a su hijo así. «Hey, campeón», dijo suavemente, sentándose junto a él. Miguel levantó la vista, sus ojos rojos de tanto llorar. «Papá, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Por qué no pueden dejarnos en paz?» Alejandro suspiró, poniendo un brazo alrededor de los hombros de su hijo. A veces, Miguel, cuando eres una figura pública, la gente cree que tiene derecho a saber todo sobre tu vida. Pero eso no lo hace correcto. ¿Es por eso que nunca quisiste tener hijos antes?, preguntó Miguel en voz baja. La pregunta tomó a Alejandro por sorpresa. No, Miguel. Nunca tuve hijos antes porque tenía miedo. Miedo de no ser un buen padre, de cometer los mismos errores que cometieron conmigo. Pero ahora que te tengo en mi vida, me doy cuenta de que ese miedo no importa. Lo que importa es que estamos juntos. Miguel se acurrucó más cerca de su padre. Tengo miedo, papá. ¿Y si alguien intenta separarme de ti? Alejandro abrazó a su hijo con fuerza. Eso nunca va a pasar, Miguel. Te lo prometo. Haré todo lo que esté en mi poder para protegerte. En ese momento, María se acercó apresuradamente. Alejandro, Miguel, tienen que ver esto. Los guió hacia la oficina, donde un televisor mostraba un noticiero local. En la pantalla, una mujer de unos 40 años hablaba con los reporteros. Mi nombre es Isabel Ramírez, decía la mujer. Y soy la tía biológica de Miguel. Su madre, mi hermana Gabriela, me pidió que lo cuidara antes de morir. He venido a reclamar la custodia de mi sobrino. Alejandro sintió que el mundo se detenía. Miró a Miguel, cuyos ojos estaban abiertos de par en par, llenos de confusión y miedo. Papá, susurró Miguel, aferrándose a la mano de Alejandro. ¿Qué significa esto? Alejandro se arrodilló frente a su hijo, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. No lo sé, Miguel. Pero te prometo que lo averiguaremos juntos. No importa lo que pase, siempre estaré aquí para ti. Mientras el caos mediático fuera del orfanato alcanzaba nuevos niveles con esta revelación, dentro, un padre y un hijo se aferraban el uno al otro, enfrentando juntos la tormenta que amenazaba con separarlos. María, observando la escena, sabía que los días venideros serían cruciales. La batalla por Miguel apenas comenzaba, y solo el tiempo diría cómo terminaría esta historia de amor, pérdida y redención. El cielo sobre la Ciudad de México se oscureció, como si reflejara la incertidumbre que ahora envolvía el futuro de esta recién formada familia. La tormenta perfecta estaba sobre ellos, y solo su amor y determinación podrían guiarlos a través de ella. Los días siguientes a la aparición de Isabel Ramírez fueron un torbellino de emociones y acciones legales.
El orfanato, Esperanza del Mañana, se convirtió en el epicentro de una batalla mediática ilegal que mantuvo a la Ciudad de México en vilo. Alejandro, determinado a proteger a Miguel a toda costa, se reunió con su equipo legal día y noche, buscando una manera de asegurar la custodia de su hijo recién descubierto. Isabel, por su parte, concedía entrevistas a diestra y siniestra, pintando una imagen de una tía amorosa que solo quería reunirse con el hijo de su difunta hermana. En medio de todo esto, Miguel se encontraba más confundido y asustado que nunca. Una mañana, mientras Alejandro discutía estrategias legales con Javier en la oficina de María, el niño se escabulló al jardín trasero, buscando un momento de paz bajo su querido roble. Fue allí donde Lucía lo encontró, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. «Oh, Miguel», dijo suavemente, sentándose junto a él. «¿Quieres hablar sobre ello?» Miguel levantó la vista, sus ojos llenos de dolor y confusión. «Lucía, ¿por qué todo tiene que ser tan complicado? Yo solo quería una familia, y ahora parece que todo el mundo está peleando por mí». Lucía lo abrazó con fuerza. A veces, cuando hay mucho amor involucrado, las cosas pueden complicarse. Pero recuerda, Miguel, que al final, todo esto es porque hay personas que te quieren muchísimo. Mientras tanto, en la oficina, Alejandro recibía noticias que cambiarían el curso de todo. «Hemos investigado a fondo», decía Javier, mostrando unos documentos. «Isabel Ramírez está diciendo la verdad sobre ser la hermana de Gabriela. Pero hay más». Alejandro y María escuchaban atentamente mientras Javier continuaba. «Gabriela le pidió a Isabel que cuidara de Miguel poco antes de morir. Pero Isabel estaba pasando por un momento difícil en su vida y no pudo hacerse cargo. Fue ella quien trajo a Miguel al orfanato, con la promesa de volver por él cuando estuviera en una mejor situación». María jadeó, recordando vagamente aquel día de hace 8 años. «Es cierto. Recuerdo a una mujer joven, llorando mientras nos entregaba a un bebé. Dijo que volvería, pero...». Alejandro se pasó una mano por el rostro, abrumado. «¿Qué significa esto para la custodia de Miguel?». Javier suspiró. «Legalmente, tanto tú como Isabel tienen argumentos válidos. Tú eres el padre biológico, pero ella tiene una conexión familiar y la última voluntad de Gabriela respaldándola». En ese momento, Miguel entró en la oficina, seguido por Lucía. El niño miró a los adultos, notando la tensión en el ambiente. «¿Están hablando de mí otra vez?», preguntó en voz baja. Alejandro se arrodilló frente a su hijo. «Miguel, hay algunas cosas que necesitamos discutir. Cosas importantes sobre tu futuro». Mientras Alejandro explicaba la situación lo mejor que podía, adaptando la información para que un niño de 8 años pudiera entenderla, Miguel escuchaba atentamente. Cuando su padre terminó, el niño permaneció en silencio por un momento, procesando todo. Finalmente, Miguel habló, su voz pequeña pero firme. «¿Puedo conocerla?». «A mi tía Isabel». Los adultos intercambiaron miradas sorprendidas. Fue María quien finalmente respondió. «Si eso es lo que quieres, Miguel, podemos arreglarlo». Al día siguiente, en una sala privada del orfanato, tuvo lugar un encuentro que cambiaría el curso de muchas vidas. Isabel Ramírez, nerviosa pero determinada, se encontró cara a cara con Alejandro Fuentes y, más importante aún, con Miguel. El niño miró a la mujer que decía ser su tía, buscando en su rostro algún rasgo familiar. Isabel, con lágrimas en los ojos, dio un paso adelante. «Miguel», dijo suavemente. «Has crecido tanto. Te pareces tanto a tu madre». Miguel, instintivamente, buscó la mano de Alejandro. «¿De verdad conociste a mi mamá?». Isabel asintió, sacando una foto de su bolso. En ella, se veía a una joven mujer sonriente, con los mismos ojos de Miguel. «Esta era tu madre, Gabriela. Era la persona más valiente y amorosa que he conocido». Durante las siguientes horas, Isabel compartió historias sobre Gabriela, llenando vacíos en la vida de Miguel que ni siquiera sabía que tenía.
Alejandro, aunque inicialmente receloso, no pudo negar el impacto positivo que estas historias tenían en su hijo. Cuando la reunión llegó a su fin, fue Miguel quien sorprendió a todos con su madurez. «No quiero que sigan peleando», dijo, mirando a Alejandro y a Isabel. «Los dos son mi familia. ¿No pueden simplemente llevarse bien?». Sus palabras fueron como un rayo de claridad en medio de la tormenta. Alejandro e Isabel se miraron, viendo por primera vez no a un rival, sino a alguien que también amaba a Miguel. En los días siguientes, se llegó a un acuerdo que nadie hubiera imaginado posible. Isabel retiró su demanda de custodia, reconociendo el vínculo que Miguel había formado con Alejandro. A cambio, se le concedieron derechos de visita regulares y un papel importante en la vida de Miguel como su tía y conexión con su madre biológica. Alejandro, por su parte, invitó a Isabel a formar parte de la fundación que había creado para ayudar a orfanatos en toda la ciudad, reconociendo su experiencia y su deseo de hacer el bien. Un mes después del inicio de la tormenta mediática, Alejandro organizó una conferencia de prensa. Con Miguel a su lado y Isabel cerca, habló al mundo. «Hoy no estoy aquí como el CEO de Techmex, sino como un padre. Un padre que ha aprendido que la familia viene en muchas formas. Miguel me ha enseñado más sobre el amor y la compasión en estos pocos meses que todo lo que aprendí en años de negocios. Y gracias a él, nuestra familia ha crecido». Miguel, sonriendo, tomó el micrófono. «Solo quiero decir que estoy muy feliz. Tengo un papá que me quiere, una tía que me cuenta sobre mi mamá, y todos mis amigos en el orfanato. Creo que soy el niño más afortunado del mundo». Mientras los flashes de las cámaras capturaban el momento, Alejandro miró a su hijo con orgullo y amor infinitos. La tormenta había pasado, y aunque el camino no siempre sería fácil, sabía que juntos podrían enfrentar cualquier desafío. Esa noche, en el ático de Alejandro, ahora decorado con fotos de Miguel, Gabriela e incluso algunas de Isabel, padre e hijo observaban las luces de la Ciudad de México. «Papá», dijo Miguel, apoyando su cabeza en el hombro de Alejandro. «¿Crees que mamá estaría orgullosa de nosotros?». Alejandro abrazó a su hijo, sintiendo una paz que nunca antes había experimentado. «Estoy seguro de que sí, campeón. Estoy seguro de que sí». Mientras el cielo nocturno de la Ciudad de México brillaba con estrellas, una nueva familia, forjada en el fuego de la adversidad y unida por el amor, miraba hacia un futuro lleno de promesas y posibilidades. Fin.